¿Cuántas historias se han hecho sobre máquinas del tiempo, ¿no? En la cual uno se metiera como en esta película de adolescentes ya mítica de Regreso al Futuro, ¿no? Que pudieras con este coche fantástico poner la fecha, el año, el momento al cual querías regresar y volver, ¿no? Cada uno pensaría a qué tiempo le gustaría llegar, pero evidentemente, como en estas historias nos muestran, no sería la solución de todos nuestros problemas. Generalmente los errores que cometemos los volveríamos a cometer y la cosa no sería muy diferente de como imaginamos que pensamos si pudiéramos volver atrás, ¿no? Sujetos al tiempo, pensar en la eternidad, en lo que es el origen del universo en el cual la Biblia, el buen libro, nos lleva, es algo que se escapa a nuestra mente y comprensión, ¿no? ¿Qué sería no vivir en la limitación evidente que tenemos, ¿no? Muchos vamos ganando años aquí, ¿no? Y vemos que ya lo que nos preocupa es el futuro, pero porque realmente parece que lo mejor lo hemos dejado atrás y lo peor lo tenemos por delante, ¿no? Y realmente, a medida que uno va ganando en edad, lo que parece es que va perdiendo en vez de ganando, ¿no? O sea, tiende a idealizar más el pasado, ¿no? El cuerpo que tenías, todo lo que era tu vida antes, y lo que parece que confrontas puede parecer una pesadilla si piensas en otros sís, ¿no? El sí de lo malo que puede ocurrir a partir de entonces, ¿no? Cuando nos acercamos al misterio, por lo tanto, que encierra ese nombre con el que comienza el buen libro, la Biblia, ¿no? El nombre de Dios, no podemos siquiera imaginar, ¿no? Que es alguien no sujeto al tiempo, una realidad personal que no está limitada ni al espacio como nosotros en este sitio, sino que fuera del tiempo y del espacio ha estado siempre. Y la primera palabra de la Biblia es su nombre. En el principio, Dios, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra. Ese Dios que se nos presenta en la Biblia no tiene justificación, no tiene explicación, no hay un argumento de su existencia, un razonamiento por el cual debamos creer que está ahí. Él es el que está ahí. Al contrario, todo lo demás es lo que tiene necesidad de explicación, de justificación y de saber de dónde viene. Pero Dios no tiene principio ni final, ¿no? Y por lo tanto el cuadro que nos presenta los primeros 2 capítulos del Génesis, ¿no? Si os fijáis, es un cuadro que, como muchos han dicho, es incomprensible sin la realidad de Dios. Lo que está diciendo todo el tiempo es Dios, 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 hasta 30 y tantos veces podíais contar en los primeros capítulos. Por lo tanto, hablar de la naturaleza, de la creación, del ser humano, sin la realidad de ese Dios, a la luz de estos capítulos, es incomprensible. Y lo que nos interesa, por lo tanto, a la luz de la Biblia, es el quién y no el cómo. Si os fijáis, este es el planteamiento del libro de Génesis, ¿no? O sea, hay como una docena de capítulos sobre la vida de un solo individuo, Abraham, y cómo su familia se desarrolla, ¿no? Sin embargo, sobre todo el universo, de dónde viene la naturaleza, apenas en un capítulo encontramos este texto. El énfasis, por lo tanto, está en el quién, ¿no? Y no en el cómo. Y es por eso que tenemos tantas preguntas sin respuestas que adelanto ya que no voy a resolver. O sea, a la luz de la palabra de Dios seguiremos teniendo esas preguntas sobre el cómo. Pero lo que le parece importante al autor de la vida es que descubramos quién es Él, ¿no? Y por lo tanto, a la luz de la Biblia, tenemos que acercarnos a este relato de los orígenes del principio desde el punto de partida de quién es Él, ¿no? Y nos dice que en el principio estaba ese Dios y que Él había creado los cielos y la tierra. Ese crear significa de la nada, como se suele decir en la expresión en latín, ex nihilo. De lo que no había, Dios hace todo. Nos está diciendo, por lo tanto, que en la vida Dios es todo. Sin Él no hay nada. Y por lo tanto, entender no solamente nuestro lugar en el mundo, sino nuestra propia existencia sin Él,
es la mayor necedad y estupidez que podemos cometer, porque no somos nada y Él es todo. Y ese Dios es un Dios que se describe en términos también de su actividad. Esto es algo muy característico de la Biblia, ¿no? Dios se da a conocer por sus hechos. La explicación de quién es Él está muchas veces con sus actos, ¿no? Y esa palabra es a su vez el medio, el agente, la manera en la cual se producen esos hechos y actos, ¿no? Entonces la palabra y sus obras están tan intrínsecamente unidas que podríamos decir que en toda la Biblia es imposible separar muchas veces lo que Dios dice, ¿no?, de lo que Dios hace. Y nos dice que cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, ¿no? Y fue la luz, ¿no? Vivimos en un tiempo en el cristianismo en el que algunos se caracterizan por su hambre, su sed del Espíritu, ¿no?, y otros por su necesidad de conocer y de profundizar en su palabra. Pero no podemos separar ninguna de las dos cosas, ¿no? La palabra y el Espíritu están unidas desde las primeras palabras de la Biblia. Dios habla y Dios actúa por medio de su Espíritu. Por lo tanto, es una completa necedad, ¿no?, tener que escoger, ¿no? Yo lo que busco es su palabra, yo lo que busco es su Espíritu. Es que la palabra y el Espíritu actúan conjuntamente en toda la Biblia, ¿no? Y una y otra vez cuando Dios habla, algo ocurre, ¿no? Algo pasa por su Espíritu, ¿no? Y cuando Dios hace cosas, habla y explica también con sus palabras lo que Él hace, ¿no? Entonces, desde el comienzo ese Dios que está ahí, ¿no?, que está presente, le vemos en acciones y le escuchamos en su palabra. Porque al fin y al cabo la pregunta más significativa no es si Dios está ahí, sino si Dios está callado. Porque si Dios está callado, realmente ¿qué podemos saber de ese Dios? Es un nombre, es una palabra. ¿Qué encierra el nombre de Dios, no? Por eso cuando tanta gente te dice, bueno, yo creo en Dios o no creo, bueno, ¿y qué te dice? Te está hablando de un nombre, de una palabra, de un término que denomina Dios, pero no sabes qué encierra para él esa palabra. Y a lo mejor el Dios en el que no cree, pues tú tampoco crees, ¿no? Y el Dios en el que cree no tiene nada que ver con el Dios que tú conoces, ¿no? Entonces Dios se revela, y esto es lo significativo, claro, de la Biblia, ¿no? El encontrar que es el conocimiento posible de ese Dios por su palabra. Si Dios estuviera ahí presente y estuviera callado, ¿qué podríamos saber de él? Nada, ¿no? Sería simplemente ese eterno misterio, ¿no? Pero Dios se da a conocer por medio de su palabra y actuando por medio de su Espíritu. Y lo hace en lo que podríamos llamar un vacío, el versículo 2, ¿no? Muchos han intentado, claro, ubicarlo esto científicamente, ¿no? ¿Dónde está? Durante mucho tiempo, por ejemplo, dentro de la Iglesia había una interpretación de la historia, del tiempo, ¿no? Popularizada por una versión de la Biblia, la primera que hubo con notas en el mundo evangélico, la de Scofield, ¿no?, fundador de la misión centroamericana, que tuvo mucha influencia en el mundo de habla hispana, ¿no? Y él ponía aquí un gran hueco, ¿no?, un espacio en el cual ocurriría todo, en ese versículo 2, ¿no? Y ahí encajaba, claro, mucho de lo que la ciencia estaba también desarrollando, ¿no? Y las preguntas y enigmas que uno se hace, ¿no? Pero claro, es siempre leer mucho dentro de lo que el texto dice, ¿no? Lo que vemos es que nada había, ¿no?, y que Dios es por su Espíritu que produce esa vida, ¿no? Y lo primero que vemos es la luz, ¿no? La tradición judía, que llamamos a veces cabalística, por estas obra por escrito, ¿no?, que desarrollaron en el medievo, ¿no?, muy explicando mucho en el este de Europa, en la tradición judía, lo que le sugería el texto bíblico, ¿no?, y rabinos, maestros mostraban, ¿no? Hablaba mucho de la luz, ¿no?, y de Dios como la luz, hasta el punto de que cuando escuchas un punto de vista cabalístico parece que Dios ya no existiera de noche, ¿no?, porque es tan físicamente la luz, ¿no?, que realmente parece que no se puede separar la realidad de la luz material de lo que es la realidad divina, ¿no? Y especulaba mucho, ¿no?, en esa tradición esotérica, ¿no?, del judaísmo, qué significaba, ¿no?, el hecho de la identificación de la luz con Dios, ¿no? Pero el gran error, claro, de toda esta tradición ocultista es que Dios no es la luz, ¿no?
Dios crea la luz, es muy distinto, ¿no? El hecho de que se identifique a Dios con la luz y con el efecto de la luz no quiere decir que Él mismo sea la luz, ¿no? Y la prueba la encontramos desde el versículo 3, ¿no? Cuando con su palabra Él crea la luz, ¿no? Esa luz se produce como algo independiente de Él. Esa creación, por lo tanto, es ajena, es fuera de Él y nos da una de las claves de cómo debemos entender el mundo, ¿no? Cuando pensamos realmente que Dios está tan unido a su creación, a ese mundo que vemos en la naturaleza, que no pudiéramos separarlo, rompemos, claro, la distinción fundamental que tiene la Biblia desde el principio. Es por eso que en todas las religiones más antiguas, ¿no?, de la India confunden, ¿no?, la deidad, a Dios, con la naturaleza, con la creación. Y es como el instinto natural religioso humano, ¿no? El convertir esa creación, dice Pablo en Romanos 1, que sobra de sus manos, convertirla en Dios, ¿no? Adorarla como Dios, reverenciarla como Dios, ¿no? Y veis cómo incluso en una sociedad tan desarrollada científicamente, tecnológicamente como la actual, se habla de la naturaleza en términos divinos, ¿no? Se habla de reconocer, ¿no?, de dónde vienes, cuál es el origen en ella, la madre naturaleza, ¿no?, la que nos ha dado con su sabiduría, ¿no?, la que mantiene todas las cosas con su tremenda inteligencia, ¿no? Claro, todos son atributos personales que se le dan a una realidad física y material, ¿no?, como si fuera un ser inteligente en mayúsculas, ¿no? Y vemos que desde el paganismo más antiguo hasta la visión, digamos, más espiritualista oriental, orientada hacia la ecología, encontramos también esta misma confusión, ¿no? Pero lo característico de la Biblia es el hecho de que el creador no es su creación, hay una distinción total. Y esto implica, claro, una dependencia. Porque no somos dependientes de Dios a causa de la tragedia que vamos a ver mañana, que es el pecado. Somos dependientes de Dios por ser criaturas. Claro, esto es una gran distinción, porque significa que está en nuestro propio ser, el carácter y naturaleza, el ser dependientes. Por lo tanto, el sueño de la humanidad de ser autosuficiente, de bastarse a sí mismo, es una completa necedad. Claro, el ser humano está creado y hecho de tal manera que es dependiente de aquel mismo que es su autor, ¿no?, que es su creador, ¿no? En ese sentido, una y otra vez es no reconocer la realidad de nuestra limitación, ¿no?, de lo que somos, humanos, criaturas, ¿no? Y el sueño religioso que ha querido hacer del ser humano algo más que un hombre es una locura. Incluso en perspectiva eterna, como estamos viendo de que Dios nos revela en su palabra, finalmente, ¿cuál es el propósito último? No será dejar de ser criaturas, convertirnos en Dios, divinizarnos, ¿no? El propósito de este libro y de la fe no es la divinización del ser humano. Nos dice, sí, Pedro, que seremos participantes de la naturaleza divina por medio de la fe, que hay una obra por la cual Dios, su Espíritu, entra en nuestro interior, pero sigue habiendo una distinción entre la criatura y el Creador, ¿no? Estaremos unidos a Él, habrá una relación tan íntima y profunda de comunión, ¿no?, que sea realmente más cercana que nunca podamos imaginar, pero Dios seguirá siendo Dios y nosotros seremos humanos, ¿no? Entonces, el no aceptar, entender esta realidad te lleva a no comprender una palabra, ¿no? Te llega a ver finalmente al ser humano, como vemos muchas religiones orientales y el pensamiento esotérico, como si fueran pequeños dioses, ¿no?, con amnesia, que no saben simplemente, no conocen, se han olvidado, ¿no?, de lo que eran, pequeños dioses, ¿no? Todo ese sueño absurdo, ¿no?, ridículo, ¿no?, por el cual se cree que el individuo, el ser humano, tiene hasta la capacidad de crear, ¿no? ¿Cuántas tonterías se dicen hoy sobre el poder del pensamiento? Tenemos en la cabeza la capacidad creadora, ¿no? Basta simplemente la imaginación para poder realizar algo, ¿no? Y los libros de moda que hay ahora, estos manuales de autoayuda, ¿no?, si leéis algunos de ellos, ya los títulos te lo dicen mucho, te ponen el mayor error del libro ya el título, ¿no? Te dice cómo poder hacer que cosas buenas pasen. Bueno, tú no puedes hacer que cosas buenas pasen, ¿no? Te pasan cosas buenas o malas, pero tú no haces que las cosas pasen, ¿no? O sea, ya es una visión
Y claro, te lo escriben, en este caso, una neuróloga, psiquiatra reconocida, persona científica, pero lo que te está diciendo en el propio título es una tontería. Tú no creas la realidad, tú no la produces. Eso es magia, eso no es la vida. La vida no funciona de esa manera, ¿no? Sin embargo, este es el engaño, ¿no? La mentira, ¿no? De intentar verse el ser humano, el hombre, como una especie de pequeño Dios en el cual puede crear y producir la realidad a su antojo, con su propio pensamiento, como tú lo haces, ¿no? Todo se ve negando esa realidad de dependencia, ¿no? Y cuando te ves en situaciones, ¿no?, en que parece que no hay solución humana, ¿no? Sabéis muchos de vosotros que he estado con cáncer todo este tiempo, ¿no?, último, ¿no? En el cáncer el lenguaje que te utiliza la gente es muchas veces apelando a tu actitud mental, ¿no? Te dice, ¿no? Si tienes el pensamiento positivo, si vas a mirar esto con ánimo adelante, ¿no? Seguro que esto se resuelve, ¿no? Bueno, yo no estoy tan seguro que esto funcione así. O sea, esto no es una cuestión mental, ¿no? O sea, no es un problema simplemente Por supuesto que el ánimo, la actitud influye en la enfermedad, claro, todos lo sabemos, ¿no? Pero crea o desaparece un problema por una actitud mental, es relativo en qué medida. Puede cambiar tu actitud respecto a él, ¿no? Pero lo que hay en tu cuerpo está en tu cuerpo, ¿no? O sea, o se quita, o cambia, o desaparece, pero no por una cuestión mental, ¿no? Entonces, se ha llegado a exagerar tanto, ¿no?, estos últimos años, ¿no?, lo que es que se llega a especular que hay partes del cerebro que no utilizamos, ¿no?, que si supiéramos el desarrollo, se llega a decir, ¿no?, que hay incluso un hemisferio inutilizado, ¿no?, no se sabe por qué o cómo, ¿no? La mayor parte de los neurólogos dicen que no es cierto, ¿no?, que usamos el cerebro, ¿no? Lo que pasa es que se ha convertido en un terreno tanto, ¿no?, de especulación, que ese poder creador que para el pensamiento hebreo, la palabra hebrea es bara, solo se utiliza de Dios. Este verbo que aquí utilizamos, el ser humano no crea, es solo Dios el que crea, ¿no? Claro, y esta es la gran diferencia entre el ser humano y Dios, ¿no? Nosotros podemos intentar, como reflejo, imagen suya, vamos a ver, hacer cosas, ¿no?, que pueden parecer o asemejar, digamos, algo creativo, ¿no? Pero por mucha imaginación que tengamos, ¿no?, mucha capacidad de invención, no somos capaces de hacer algo de la nada, como nos dice aquí, que Dios hizo. Y Dios hizo todo. Llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Pero fijaos en el versículo 4, que cuando Dios ve esa creación, ve lo que hace, Él declara que esa creación, que esa luz era buena desde el principio. Y va repitiendo así, en cada acto de la creación, su evaluación de ello, ¿no? Esto es muy importante, porque no solamente para el mundo en el cual la Biblia se da a conocer, ¿no?, sino todavía hoy, no solamente muchos creían que había más de un Dios, que había en ese politeísmo una infinidad de explicaciones de la vida y la divinidad, sino que muchos creían que lo material, que lo físico, era intrínsecamente malo. Y esta idea vemos que se introduce también dentro del cristianismo, ¿no? ¿Cuántos de lo que hablan es de espiritualidad, ¿no? Incluso te sorprende, ¿no?, que en el mundo cristiano más liberal, ¿no?, digamos, que intenta ser más actual, se concentra muchas veces en cuestiones como si lo espiritual fuera lo realmente importante, ¿no? Y lo físico, lo material, digamos, eso está ahí atrás. Pero como vemos en la Biblia, esto tiene dos lecturas posibles. Corintios, por ejemplo, ¿no? O sea, o desprecias tu propio cuerpo y lo conviertes todo en un ejercicio ascético de intentar no vivir dependiente de nada material, o todo lo contrario, tratas con lo material como sin ninguna trascendencia, ¿no? Lo que hagas con el sexo, lo que hagas con cualquier realidad física, al fin y al cabo, ¿qué importancia tiene? O sea, las dobles lecturas que se dan de esta visión de lo material y de lo físico nos pueden parecer antitéticas, extrañas, opuestas, ¿no? Pero parten de la misma base, el considerar que la creación en sí, lo material, lo físico, carece de importancia, ¿no?, de trascendencia, y que en el fondo es una necesidad física como cualquier otra, ¿no? Pero cuando Dios declara bueno algo, no simplemente lo declara útil o necesario, suficiente, tenemos que comer, ¿no?, de algo tienes que vivir. No, o sea, esto no es la bondad de la creación, ¿no? La bondad de la creación no es su utilidad o su sentido práctico, es
es lo que realmente considera, ¿no?, más que apropiado, ¿no?, que considera realmente admirable, ¿no? Es como si Dios mismo, su autor, se maravillara de lo que hubiera hecho con sus manos, ¿no? De tal forma que no hay la menor sombra, ¿no?, sobre esa visión que tiene de la creación. Día tras día vemos que cuando Dios hace algo, hace expansión en medio de las aguas, separa las aguas de las aguas, hizo Dios la expansión y separa esas aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión, y fue así, ¿no? Y llama así Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana al día siguiente, y juntan las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y que se descubra lo seco, y fue así. Y llama a Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas le llama mares. Y vio Dios que era bueno, versículo 10. La tierra y el mar, que muchos conocéis mejor que yo, ambas realidades, ¿no? Dios contempla esa obra que ha hecho, esa separación y división, y la considera buena, ¿no? Claro, el cuadro que vemos luego después es muy diferente. La Biblia le produce mucho respeto, la mar, ¿no? El agua es un objeto de miedo para el pueblo judío, ¿no? Y constantemente se ve como una amenaza. Bueno, los que lo conocéis por experiencia sabéis mejor que yo hasta qué punto te impone y es una realidad, ¿no? Pero en su origen, como está hecho por Dios, en esa separación perfecta, no había ningún mal. Estaba bien el hecho de que esas aguas cubrieran, como cubren gran parte de este planeta, ¿no? Estaba de acuerdo a ese propósito divino, tenía un sentido ese agua. Y como la ciencia nos demuestra ahora, ¿qué sería de nosotros, ¿no?, si el agua empezara a desaparecer, ¿no? Realmente tendríamos un serio problema, ¿no? Y Dios lo ve como bueno y produce la tierra, la hierba verde, que da semilla, árbol de fruto según el género, semilla en él sobre la tierra, y produce que la tierra, hierba verde, y esa hierba que da semilla según naturaleza y árbol que da fruto, y esa semilla según su género, y ve en el versículo 12 también que era buena, esa creación vegetal, ¿no? Y es la tarde y la mañana del día tercero, ¿no? Muchos se preguntan, claro, al llegar a este punto, ¿de qué días estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de días como nosotros tenemos, ¿no? Y es uno de los conocidos debates, ¿no?, desde la evolución de la ciencia moderna, intentando ver cómo se ha producido eso. Claro, el plano que encontramos aquí es de un Dios eterno, que no está sujeto al tiempo, que no está limitado, y que por lo tanto para él, como dice la palabra de Dios, un momento y un instante, ¿no?, puede ser como una eternidad para nosotros, ¿no? O sea, estamos en un momento en la creación en la cual es difícil hablar de tiempo, pero al mismo tiempo te está hablando de realidades materiales que hace y que van creando un ámbito físico en el cual estamos, ¿no?, en el cual también existe el tiempo, ¿no? Entonces, claro, el problema que tenemos para estas preguntas es que no tenemos respuestas. Por un lado, lo único que puedes decir, ¿no?, como dicen muchos comentaristas bíblicos, es que esta visión son probablemente periodos de tiempo en vez de simplemente un día como conocemos de 24 horas. ¿Por qué? Porque al final de la relato de la creación dice la Biblia, como veremos, que en ese día, ¿no?, hizo la creación. O sea, el mismo término que utiliza para cada uno de los días de la creación, lo utiliza para la totalidad de ellos. Entonces, vemos que se trata de un periodo de tiempo, pero que utiliza la forma realmente de lo que entendemos que es un día, desde la perspectiva, claro, de ese Dios eterno que se está revelando a nosotros, ¿no? Dios hace lumbreras en la expansión de los cielos, por lo tanto la separación que nosotros vemos del tiempo, del día, es creada en medio de la creación, con lo cual la medida del tiempo que nosotros tenemos no corresponde, como vemos, al orden de la creación. Primero hay la luz, pero vemos que sin embargo las lumbreras, los astros, ¿no?, que se convierten en el culto de oración, están hechos en ese día. Medio de la creación, para separar el día de la noche, ¿no?, y sirven para señales de las estaciones, días y años, lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la mayor para señalar el día y la lumbrera menor para la noche, e hizo las estrellas, y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y separar la luz de las tinieblas.
Es curioso que mucha gente que hoy en día se considera perfectamente racional, ¿no? Y que totalmente escéptica, ¿no? Luego te preguntan el signo astrológico, ¿no? O sea, y se calcula que más o menos el 80% tiene curiosidad cada vez que se habla de astrología, sea por escrito en un periódico o en un programa de televisión, en escuchar lo que dicen. Solo un 20% más o menos dice creer realmente que eso tenga influencia, pero la mayor parte de la gente tiene como una natural curiosidad a una idea totalmente precientífica, ¿no? Que es que el momento en que nacemos en el movimiento de los astros, ¿no? Recibamos un signo, cuando según el movimiento de equinoccio, ¿no? de los fenómenos astrales, hoy en día viviríamos bajo otro signo distinto, porque ha cambiado totalmente el movimiento astral. Sin embargo, se sigue teniendo esta idea precientífica, ¿no? Que de alguna forma, por el momento en que tú naces, has nacido bajo una influencia que va a determinar tu vida, ¿no? Y esto te lo dice gente que se supone que es racional, ¿no? Que tiene una visión incluso que presume de ser científica, ¿no? Pero estas son las contradicciones, ¿no? Que vemos cuando se convierte la creación en Dios, ¿no? Cuando miras las criaturas, ¿no? En este caso los astros, ¿no? y las divinizas. Es muy importante que también que luego el personaje que va a ocupar los 12 capítulos siguientes después de donde llegamos en estos estudios, que es Abraham, viene de una tierra, Ur de los Caldeos, donde la arqueología nos dice que era los astros el centro de su culto, ¿no? O sea, todos esos figurats, como veremos en Babel, ¿no? Están hechos relacionados con la luna, ¿no? Y con los astros, y como todos los nombres mismos de Abraham y de su familia toman nombres también relacionados con ese mismo culto, ¿no? Los astros se han convertido, por lo tanto, en un objeto de adoración o de devoción, y que se ven como seres personales, ojo, no simplemente como realidades físicas que influyen en nuestra vida, ¿no? Sino verdaderamente como si fuera un Dios, ¿no? Del cual todo depende. Dios, sin embargo, los hizo como creación suya y vio que era bueno. Y estamos en la tarde y la mañana del día cuarto, en el versículo 19. Cuando produce las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y crea Dios esos grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, toda ave alada según su especie, y vio Dios también que era bueno. El mundo animal es fascinante, ¿no? Pero como vamos a ver, realmente es creación, son criaturas como nosotros somos, ¿no? Pero vamos a ver que criaturas diferentes, distintas. Esto no es la creación del ser humano. El ser humano no es un animal evolucionado. En ese sentido, por mucho que nos gusten los documentales de gorilas, no aprenderás mucho sobre tu propio comportamiento, tu conducta. No te explica el comportamiento del chimpancé porque soy tan absurdo en mi forma de comportarme. Porque el animal es fundamentalmente un ser instintivo. Entonces tú le puedes atribuir inteligencia, le puedes reflejar en él los sentimientos que tú quieras, pero finalmente responde a instintos básicos, ¿no? Por lo tanto, no tiene una moralidad. Tu mascota no hace algo bueno o hace algo malo. Hace algo de acuerdo a su carácter instintivo. Tú no le puedes disciplinar o enseñar algo en un sentido, ¿no? O sea, le puedes marcar unas ciertas pautas, pero realmente no responde, ¿no? A un proceso de aprendizaje. Tiene su propio ámbito, ¿no? Y lo que vemos aquí es que toda la realidad, todo el mundo animal es creado por Dios como bueno, ¿no? En esa realidad que nos sigue sorprendiendo cada vez que la consideramos, ¿no? En ella están, los que venís del mundo de la mar siempre habéis pensado seguramente sobre estos grandes monstruos marinos, ¿no? Que la Biblia de alguna forma no llega a identificar, ¿no? Del relato de la creación, si os fijáis, lo pone también como un término general, ¿no? No explica lo que hay, ¿no? Y es la imaginación, la fantasía la que ha ido viendo, digamos, criaturas que hoy no conocemos, ¿no? O qué carácter podrían tener, ¿no? Esos grandes animales que se ven siempre como amenaza. Entonces, después de esa tarde y mañana del día quinto, en el 24, produce la tierra seres vivientes, según su género, bestias, serpientes, animales, según su especie, y fue así. Crea los animales de la tierra, en el verso 25, según su género, ganado, según su género, todo animal que se arrastra, según su especie, y vio Dios, finalmente, que era bueno.
Dios ha hecho esta realidad material que llamamos naturaleza y física y la distingue, como vemos, de este que en segundo lugar aparece a partir del siguiente versículo, que es el ser humano, ¿no? El no ver la enorme diferencia y distinción, ¿no? Lleva a serios problemas, ¿no? Ahora, actualmente el partido animalista y la causa animalista ha ganado tanto atención, ¿no? En esta parte del mundo, por lo menos en Europa, que realmente están apuntando a la posibilidad de no solamente de legislaciones, ¿no? Que protegen al animal, ¿no? en su respeto, ¿no? Sino a considerar cada vez más, ¿no? Que la diferencia entre lo que se hace con un animal y lo que se hace con un ser humano es muy relativa, ¿no? Que realmente tanto valor tiene importancia, ¿no? Lo que es el modo de comportarse con el animal que con el ser humano, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto, no? Pues llegamos básicamente de una falta de visión de lo que llamaríamos la dignidad del ser humano. O sea, si finalmente el ser humano es un animal evolucionado, ¿no? Realmente, ¿qué es lo excepcional o lo extraordinario, ¿no? Del ser humano, ¿no? Claro, cuando hablamos de los hombres, entendido en su generalidad, ¿no? Varón y hembra, hombre y mujer, ¿no? Es como esas preguntas obvias que uno se puede hacer, pero que luego nunca puede explicar o responder. ¿Qué es el ser humano, no? Claro, la filosofía, el pensamiento, una y otra vez intenta explicar qué es lo característico, ¿no? Lo particular del ser humano, ¿no? Pero te encuentras con grandes dificultades, ¿no? Para expresar en lenguaje lo excepcional que es ese ser humano, ¿no? Es el único animal, claro, que cuando ves como las hormigas en fila, ¿no? Se para, ¿no? Y dice, bueno, ¿y para qué hago yo esto, no? En vez de un comportamiento instintivo meramente, se plantea, ¿no? Se pregunta el por qué, la finalidad. Una de las características, por lo tanto, esenciales de nuestra humanidad es esa capacidad que tenemos de cuestionarse todo, o sea, de cuestionarse incluso el valor de nuestra propia vida humana. Aunque dicen que hay animales que se suicidan o que ballenas se van a varar hasta morir, realmente es una reacción instintiva. No es que existencialmente lleguen a preguntarse la ballena, bueno, ¿qué hago yo aquí en este océano? Me voy a matar, ¿no? O sea, esto lo hace solamente el ser humano. Es esa capacidad autodestructiva que tiene de llegar a cuestionarse el propio propósito y finalidad de su vida, ¿no? Entonces, es un misterio para nosotros nuestra propia realidad, porque no nos entendemos, ¿no? No comprendemos realmente qué es lo que somos, ¿no? Como aquello que más amamos, ¿no? Que más queremos, somos los primeros en destruirlo, ¿no? Como muchas veces lo que más valoramos es lo que peor cuidamos, ¿no? Como actuamos de una forma tan absurda, ¿no? Y al mismo tiempo somos capaces de apreciar la belleza, ¿no? La emoción, ¿no? Tener una sensibilidad, ¿no? Que nos parece muchas veces que es única, ¿no? Pero otras veces, ¿no? Nos parece que es simplemente la percepción que podemos tener como cualquier otra criatura de la vida, según sus circunstancias, sus situaciones, ¿no? Claro, ¿qué nos está hablando todo este cuadro primero de la creación? Nos está hablando de que hay un Dios primero con un poder, capaz de hacer de lo que no hay, produce todo de lo que no existe, un Dios mayor que nosotros, un ser que nos supera en todos los sentidos, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, nos habla de un propósito, de una finalidad. Ese Dios actúa conforme a su voluntad, ¿no? De acuerdo a un plan y, como vemos, un esquema incluso, ¿no? de tiempo, ¿no? En el cual desde su eternidad entra en nuestro tiempo y lleva a cabo, ¿no? Ese es su propósito. Por lo tanto, hay un problema en una filosofía que considera que el ser humano, ¿no? Tenga un propósito y finalidad si es fruto del azar, de la casualidad, ¿no? De la conjunción de una serie de átomos por una combinación química, ¿no? Como dice el famoso libro del genetista Monod, ¿no? Al azar y la necesidad, ¿no? Y al título te lo dice, ¿no? Si es el azar y la necesidad lo que rige la vida, ¿qué sentido tiene hablar de propósito, de finalidad? ¿Qué razón puede hablar? Todo es casualidad. El azar determina tu propia vida. ¿Qué sentido tiene poder explicarlo, no? Esa visión que vemos
determinista, podríamos decir, ¿no?, del ser humano, ¿no?, en cierto sentido, claro, es resistida por muchos, ¿no? Dicen, no, tú puedes crear tu propia realidad, eso no es cierto que tú estés determinado, ¿no?, por las circunstancias que sean, ¿no?, o sea, de tu propio nacimiento, de tu medio, ¿no?, tú eres mucho más allá de tus circunstancias, puedes crear tu propia vida y tu propio mundo, ¿no? Y se enfrenta la filosofía, desde mucho tiempo, ¿no?, entre aquellos que lo que enfatizan es el determinismo, nada puedes hacer, está todo ya de alguna forma determinado, porque has nacido donde has nacido, ¿no? O sea, tú que te crees que tú eres alguien, que has hecho algo en la vida, pero ¿qué hubieras hecho si hubieras nacido en otra parte del mundo? Si hubieras nacido con unos padres que no tuvieran el dinero que tú tienes, que tenían, y con una educación y una sociedad que te permitió llegar y hacer esto, ya veríamos si te hacías a ti mismo en ese medio, ¿no? O sea, vemos lo relativo, ¿no?, muchas veces de lo que es el sueño del hombre hecho a sí mismo, ¿no? La famosa imagen americana, ¿no?, de lo que es el orgullo del individuo, ¿no? Yo me he ganado, yo he logrado, yo he conseguido, yo he hecho la realidad de lo que soy, ¿no? Claro, lo que tú has hecho o logrado está determinado por otras muchas cosas también, ¿no? Determinado por ese ámbito en el cual has venido a este mundo, has nacido, el tiempo en que estamos, ¿no? ¿Qué hubiera sido de nosotros en otro tiempo? Ya veríamos si esa capacidad creadora hubiera producido algo semejante a ello. Pero lo que produce es esa autosuficiencia. De alguna manera consideras que has llegado a algo. Claro, si abriéramos los ojos a esa realidad fría, dura, impersonal, ¿no?, llegaríamos, claro, a la famosa expresión, ¿no?, por la cual la ciencia llega a decir que finalmente, ¿qué somos, no?, en un mundo impersonal, vacío, consecuencia del azar y de la necesidad. ¿Qué sentido y propósito tenemos en la vida, ¿no? Claro, si eso se planteara así, nadie querría saber nada de este pensamiento, de esta vida, ¿no? Si te dijeran que todo es absurdo, que nada tiene sentido, que nada de lo que puedas hacer, ¿no? Por lo tanto, tenemos que vivir una inconsistencia. Creer una visión del mundo que no tiene aparentemente un creador, un autor, un propósito, pero sin embargo pensar que hay cosas que dan sentido o propósito o fin a la vida, ¿no? Y en esa inconsistencia encontramos también como el ánimo o el estímulo para vivir en lo que podríamos llamar el humanismo secular, ¿no? Una visión en que el ser humano es el centro del universo, pero no hay un Dios que te dé la explicación última de las cosas, ¿no? Entonces, inconsistentemente, le quieres ver a veces un propósito o un fin a algo que no lo tiene, o aceptas ciertas circunstancias que te vienen dadas, ¿no?, como algo que, al fin y al cabo, ¿qué vas a hacer, ¿no? Las cosas son como son, la vida es la vida, ¿no? Y intentas en esa inconsistencia vivir o encontrar tu camino, ¿no? En esta segunda parte, ¿no?, encontramos en el versículo 26, encontramos nuestro tema favorito, que somos nosotros mismos. Podemos hablar de nosotros eternamente, es nuestro principal interés y afición, ¿no? No hay otra cosa que estimule una conversación, ¿no?, que hablar de uno mismo, ¿no? Y, sin embargo, ¿quién es el ser humano, ¿no? Realmente, ¿qué sentido o propósito tiene, ¿no? Lo que nos muestra aquí, en primer lugar, el versículo 26, es que estamos hechos a imagen de nuestro Padre, ¿no? De tal hijo, ¿no?, tal astilla, ¿no? O sea, la gran necedad y lo ofensivo realmente que significa el negar el creador, ¿no?, el llegar a decir, como dice muchas veces el pensamiento actual, ¿no?, que Dios es un fruto de nuestra imaginación, es un invento de nuestra mente, es lo que queremos llamarle a nuestra fantasía, a lo que nos gustaría que estuviera ahí. Sería igual de ofensivo que si tú le dijeras a tu padre, mira, padre, tú eres lo que yo he querido que tú eras. O sea, tú para mí eres el resultado de mí mismo. Eres el padre de, pero eres la explicación, es el hijo, el que te da todo el sentido. ¿Tú qué sería de tu vida si fueras tú, ¿no? Bueno, imaginaos lo que pensarías tú si es tu hijo el que te dice eso, ¿no? Sería la mayor ofensa, ¿no?, la afrenta, pero tú, ¿quién te has creído que eres, ¿no? O sea, ¿qué es lo que has podido hacer en esta vida y en este mundo si no hubiera estado yo, si no hubiera sido yo? Claro, esto es lo que hacemos con Dios, ¿no? Y es por eso que resulta no una transgresión de una ley impersonal, como que hayamos incumplido un principio de una ley del universo por la cual rige su armonía. Es una ofensa personal. Claro, es decirle a tu padre, al creador, al autor, mira, tú no eres nada.
Tú eres lo que yo he querido que fueras, pero tú no existes. Claro, esto es una completa locura, ¿no? Porque cuando nos hacemos mayores, como muchos de nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Te das cuenta cuánto tienes de tu padre, ¿no? Y la gente te dice, bueno, si es que es igualito, ¿no? Que él hacía. Y aquello que te molestaba, que despreciabas de tu padre, ¿no? Que te incomodaba, te lo odiabas, ¿no? Es todos los defectos que heredas, ¿no? Virtudes tendrás pocas de ellos, ¿no? Pero generalmente reconoces que todas las malas costumbres, todos los hábitos que te resultaban molestos, empiezas a verlos reflejados en ti cuando toda tu vida se está huyendo de ese lado paterno que querías de alguna forma evitar, ¿no? Parece que tenemos sus defectos y casi ninguna de sus virtudes, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, inevitablemente hay una relación entre padres e hijos de la cual no puedes escapar. Tú no puedes crear una vida y un carácter y un mundo como si no hubiera habido un padre, como si no vinieras de quien vienes, ¿no? Como si no hubiera ningún vínculo en él, ¿no? Bueno, el mundo del cuerpo, de la salud, del estado físico, ¿no? ¿Qué es lo primero que te dice alguien cuando, como yo he tenido cáncer todo este tiempo, ¿no? Bueno, ¿y qué cuadro familiar tiene usted, ¿no? ¿Qué enfermos han estado? Es la primera pregunta que te hace el médico, ¿no? Antes de preguntarte cualquier cosa, te dice, bueno, ¿cuál es su historia familiar de esta enfermedad? Y dice, bueno, pero yo soy yo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver mi familia en esto? Pero claro, no puedes huir, escapar, ¿no? Decir, yo quiero configurarme genéticamente a mi manera, ¿no? Tú no estás configurada genéticamente a tu manera, recibes, es la herencia que tú tienes, ¿no? Tienes una entidad, ¿no? Entonces, el ser hecho a imagen y semejanza de Dios constituye, ¿no?, bíblicamente la base de esa dignidad, ¿no? Imagen y semejanza parece una dualidad, pero no lo es. Muchas veces la Biblia, cuando utiliza dos expresiones, está utilizando un lenguaje que a veces en poesía se le llama quiástico. Es como dos formas, un paralelismo de expresar algo, que a veces utilizan términos antitéticos, de contraste, de comparación, pero generalmente muchas veces son dos formas de decir las mismas cosas, ¿no? Entonces a veces la gente se calienta la cabeza, bueno, ¿cuál es la imagen, cuál es la semejanza? Son palabras, expresiones que quieren indicar un reflejo, ¿no? Un reflejo que hay, una relación. Lo tremendo claro de esta descripción es que no se dice en qué consiste, ¿no?, esa imagen y semejanza, ¿no? Y entonces, claro, esto ha llevado a la teología a entretenerse durante siglos, ¿no?, en escribir libros interminables sobre lo que llamamos la imago Dei, ¿no?, en qué consiste la imagen de Dios, ¿no? Y unos te dicen, bueno, esto es el carácter moral, otros te dicen que es la razón, el carácter intelectual, ¿no? Otros te dicen que tiene que ver, ¿no?, con esa capacidad de invención, de creación, todo lo que quieras. Y todo o nada de ello está incluido en esa imagen y semejanza. No se explica exactamente en qué consiste, ¿no? Lo que se dice es que hay una diferencia entre el creador y la criatura, ¿no?, y que al mismo tiempo hay una relación, hay un reflejo. Tan importante, fijaos, que llega a decir el Nuevo Testamento, cuidado cómo hablas del otro, porque cuando estás hablando, maldiciendo de otro ser humano, estás maldiciendo a alguien que es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la imagen y semejanza de Dios ni siquiera se acaba o rompe con la caída, constituye la dignidad del ser humano, ¿no? Fijaos que no dice incluso creyente o no creyente, o hermano o hermana, ¿no? No, como hablas de cualquier ser humano, estás hablando de alguien que es una criatura a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Hasta ese punto, ¿no?, incluso la enseñanza neotestamentaria, ¿no?, te muestra la importancia de la imagen de Dios, ¿no? Constituye la dignidad de un individuo por la cual no podemos en modo alguno, ¿no?, socavar, ¿no?, realmente maltratar a ningún ser humano, ¿no? Si hay alguna base para los llamados derechos humanos bíblicamente, es esta. No hay otra base bíblica para el derecho del ser humano que esa imagen y semejanza de Dios, la dignidad que le da al ser humano y que le hace tan maravilloso. Hay varios libros que me han dicho que os recomiende. Uno que me gusta especialmente es este, que ha sido cambiado el título varias veces. Yo cuando lo leí en inglés llevaba el título de con un rostro humano, como si fuera una máscara, una cabeza, y no le gustaba nada al autor. Al autor le he conocido estos últimos años porque voy a predicar a una iglesia en Cambridge, donde él asiste, ¿no? Y Ronald McCulley está casado con la hija de uno de los grandes pensadores evangélicos del siglo pasado, que ya murió, ¿no?, Francis Schaeffer, ¿no? Y él escribió el libro bajo su influencia, y es una reflexión sobre la humanidad, ¿no?, sobre el ser humano,
Muy interesante, ¿no? El cuadro que hace. En cierto sentido, podríamos decir que este libro es como una antropología, como un estudio de lo que es la humanidad en todos sus aspectos, ¿no? Sobre la creación, hay una perspectiva ya más científica, ¿no? Por alguien orientado más a la astronomía. Está también este libro de David Wilkinson, que están en estas colecciones que tiene Andamio. El comentario, por cierto, de que no está aquí, del 1 al 11 de Génesis, es especialmente bueno. Es un libro muy bueno, el de Atkinson. Está dividido en esa serie de comentarios en 2 tomos, y el primero trata estos 11 capítulos, y es especialmente bueno el primero, el de Atkinson. Y si alguna vez llegáis a encontrar un librito muy pequeñito, sacado en Argentina, de certeza, escrito por alguien ya hace mucho tiempo, llamado Kirchner, ese es una joya. Ese librito es la expresión más breve de comentario de Génesis, pero probablemente la más profunda, condensada, cada pensamiento. Es un libro muy recomendable. Lo que pasa es que yo creo que no se ha reeditado hace algún tiempo y debe ser difícil ya de conseguir. Pero si alguna vez lo veis, es un libro muy útil, ¿no? Entonces dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y señorea, por lo tanto, en los peces del mar, aves del cielo, bestias, toda la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese señorío yo creo que es importante porque precisamente es de lo que se trata el conflicto ahora, ¿no? La hipótesis Gaia, venía leyendo en el viaje en el avión en un suplemento de estos de cultura de La Vanguardia, del Diario de Barcelona, ¿no? Y tenía como portada el tema del resurgir de la hipótesis Gaia. Gaia era el nombre de una diosa en la antigüedad con la que se describía al cosmos, a la naturaleza, ¿no? Y entonces la hipótesis Gaia la crea un hombre, y venía la historia de él y cómo ha tenido tanta influencia, se llama Lovelock, que dice que si nosotros dejáramos este planeta, como en las películas de ciencia ficción, ¿no? Nos marcháramos porque esto ya se va a ir ya finalmente al garete del todo, ¿no? Y hay que huir de aquí cuanto antes, ¿no? Y nos fuéramos a otro planeta, ¿no? La Tierra se quedaría maravillosa. O sea, esto realmente, si la dejáramos en su estado natural, viviría en la armonía completa, y aquí lo único que sobra es el ser humano, ¿no? O sea, si el ser humano se fuera, esto estaría totalmente perfecto. Claro, esto es la lectura ecológica que se hace de todos los problemas. Cualquier trastorno, el ser humano y su intervención, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, cómo estamos destruyendo el planeta, ¿no? O sea, esta visión de la naturaleza, del cosmos, ¿no? Ha afectado de tal manera, ¿no? Que realmente, o sea, por un lado hay una culpabilización total, ¿no? del ser humano, y por otro lado un desinterés total, ¿no? De la responsabilidad que el ser humano tenga en el planeta. Y conviven 2 visiones totalmente opuestas, ¿no? Una egoísta, que dice que siempre vas a buscar tu propio interés, ¿no? Hablando del famoso divulgador científico, filósofo ateo, ¿no? Dawkins, ¿no? Lo que él llama el gen egoísta, ¿no? Que no te puedes librar de él. Esto es una cosa genética, entonces nosotros somos así de egocéntricos y da igual el discursito que te den de la naturaleza, tú harás finalmente lo que te dé la gana, porque para eso estás hecho con ese gen egoísta, ¿no? Entonces hay una visión tremendamente escéptica, ¿no? De lo que puede ser la capacidad del ser humano de cambiar de actitud, ¿no? Pero por otro lado una idealización, ¿no? Del ser natural, de la naturaleza, como si pudiera existir sin él, ¿no? Y crea, versículo 27, ¿no? Finalmente Dios al hombre a su imagen lo crea, varón y hembra los crea, ¿no? Entonces, la realidad con la que Dios ha creado la naturaleza, el ser humano tiene un lugar especial, pero en esa realidad hay una relación básica, ¿no? El ser humano es creado en esa diversidad de varón y hembra, ¿no? Lo que toda la vida se ha denominado como sexo, género, ahora no sabemos cómo llamarlo ya siquiera, la distinción entre ambos, ¿no? Pero que define, ¿no? Esa realidad dual, ¿no? de nuestra vida, ¿no? Y se crea así desde el principio, ¿no? Vemos que varón y hembra son creados igualmente por Dios. ¿Y cómo son creados? A su imagen y semejanza. Yo me acuerdo de discutir en alguna ocasión con alguna persona que me decía, no, es el hombre el que está creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? La mujer no está creada a la imagen y semejanza de Dios. Eso no es lo que dice el Génesis. El Génesis lo dice claramente que ambos, ¿no? Varón y hembra son creados a la imagen y semejanza de Dios. O sea, no me construyas ninguna distinción del varón basada en la imagen y semejanza, porque la comparten ambos desde el principio. Aunque luego el orden sea del varón y luego la hembra, pero la imagen y semejanza se da desde el principio en ambos, ¿no? En varón y mujer, ¿no? Y dice que los bendijo Dios, ¿no? Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señorear en peces del mar, aves, en toda bestia.
y les da toda planta que da semilla sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto que da semilla, todo será para comer, toda bestia de la tierra, aves del cielo, todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, concluye, fue la tarde y la mañana, el día sexto, dice en el último verso de este capítulo 1. La realidad que ha creado, tanto animal como vegetal, es para el ser humano y para utilizar en su recurso, inteligencia, en su dominio, ¿no? Claro, si os fijáis entonces, todo elemento dietético que se ha querido construir no pertenece al orden de lo creado, ¿no? O sea, podemos preferir una dieta o otra dieta, ¿no? Pero realmente, como es creado el ser humano, ¿no? Puede disponer de esa su creación, ¿no? Está toda ella a su disposición, pero no para su explotación, claro. La lectura que muchos han hecho desde esta expresión que se ha dado en llamar el mandato cultural, ¿no? La orden de Dios de poder ejercer administración, es una mayordomía, una dependencia de Dios. Por lo tanto, aunque se intenta atribuir, ¿no? a esa responsabilidad el expolio de este planeta, ¿no? No es esta la idea. La idea es que tú tienes una responsabilidad, ¿no? con este mundo y lo debes utilizar también, usar con esa responsabilidad, ¿no? Nuevamente, como veis, el planteamiento es en tensión, en balance, ¿no? O sea, puedes tender hacia un lado, ¿no? Decir que no, que se convierta en sagrado, ¿no? Toda esta realidad y no la puedes tocar, planteamiento de la India, ¿no? Sabéis, famoso, ¿no? De hasta animales que no puedes ni tocarles, ¿no? O puedes llegar a todo lo contrario, ¿no? Este uso por entretenimiento, ¿no? Por ocio, ¿no? Matas animales por diversión, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese terreno intermedio, ¿no? Bueno, ahí está donde está nuestra responsabilidad. Y como toda responsabilidad, claro, implica la posibilidad de equivocarse, ¿no? De que hagamos un uso que no es correcto, ¿no? Pero siempre el cuestionamiento, ¿no? De plantearse si es ese la manera que debemos estar utilizando este mundo, sus recursos, ¿no? Por lo tanto, acaba este relato del hombre diciendo aquí la realidad de que, acabados los cielos, la tierra, el ejército de ellos, se acabó el séptimo día, la obra que hizo, descansa el mismo Dios el séptimo día. Y bendice Dios ese día y lo santifica, porque en él reposa de toda la obra que ha hecho en la creación. Claro, el descanso de Dios con el que concluye esta sección es sorprendente, ¿no? Porque, claro, Dios no es hombre para que se canse, ¿no? ¿Dónde está, digamos, el sentido de ese día, ¿no? Claro, los judíos de esto hicieron un gran tema, ¿no? El tema del sábado, del día de reposo, ¿no? Le encuentran su razón en la propia creación, ¿no? Aunque no es un mandamiento hasta el momento de la entrega de la ley de Dios, ¿no? A Moisés, que se le dan las tablas de la ley, y un mandamiento se relaciona con este día de reposo. Pero ya es como si ellos vieran el sábado como una realidad desde el principio, ¿no? Desde el orden de la creación que estuviera. Cuando leemos las dos versiones, la de Éxodo y Deuteronomio de los 10 mandamientos, hay una diferencia. Es el único mandamiento que tiene una redacción diferente en cuanto a su razón, a su causa, ¿no? Te dice que en uno es porque Dios descansó, ¿no? Y en otro te dice que es por causa del hombre, ¿no? Para que descanse también el que está bajo tu servicio y tú entres también y en todo lo tuyo entre en ese reposo que está dado. Complementarias, supongo. Tanto en Dios y en el hombre estaría la explicación de ese mandamiento, ¿no? Pero explícitamente, claro, estamos todavía en el orden de la creación. Lo que sí nos dice, claro, es algo del propio sentido del trabajo. La obra, actuación, la actividad que hemos visto, no es el sentido último del hombre. Claro, toda esta visión que ha marcado el pensamiento contemporáneo, si os fijáis, los grandes sistemas ideológicos que ha habido hasta ahora, ¿no? La filosofía que busca toda su realización del ser humano por medio de su trabajo, por la libre economía, el crear el capital, el trabajo que produce la riqueza y lo que implica su inversión, como la visión socialista, comunista, marxista, ¿no? Que considera que el ser humano es un ente laboral que está hecho para producir, ¿no? Pero que lo que se produce, digamos, es un desequilibrio, una injusticia en la forma de participar del beneficio de toda esa riqueza, ¿no? Y por lo tanto hay una desigualdad, ¿no? Que tenemos que lucharnos o esforzar porque si no desaparezca, por lo menos sea menor, ¿no? Esa desigualdad que hay a causa de la falta de justicia, de equidad en el gremio.
¿En qué tienen en común ambos sistemas, ¿no? Si os fijáis, es la visión del hombre como un ente productivo. El ser humano tiene su valor solamente por su trabajo. Da igual que sea en un contexto socialista, marxista, como que sea un concepto capitalista. Ninguno de ellos es una concepción bíblica. La concepción bíblica no es que el hombre está hecho para trabajar, simplemente. Es trabajar y descansar. Es el equilibrio que vemos en Dios mismo. Por lo tanto, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, nunca puede ser el propósito del ser humano simplemente trabajar. El trabajo se convierte en un ídolo, por lo tanto, también, en un Dios, ¿no? En el cual encuentras tu identidad. Yo soy lo que he logrado con mi trabajo. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿No? Yo tengo esta profesión, este trabajo. Determina tu identidad. Tu identidad eres lo que tú haces en este mundo, ¿no? Y la gente se siente orgullosa de que lo que ha hecho, lo ha hecho con el sudor de su frente. Lo ha hecho esforzándose. Yo lo que tengo, lo que soy, lo he logrado yo. Claro, se convierte todo en una cosa idolátrica, en un proyecto en el cual tú intentas encontrar tu propia identidad que te diferencia de los demás, ¿no? Yo me he esforzado, me he sacrificado, he conseguido esto, pero con mucha dificultad, ¿no? Y por eso es tu gran orgullo vital, ¿no? Cuánta gente mayor conocemos, ¿no? Cuando llega a cierta edad, que esa es su principal satisfacción, ¿no? El haber trabajado, ¿no? El que se ha esforzado, el haber logrado, ¿no? Claro, esta no es la visión bíblica como vemos. El trabajo tiene un propósito, Dios nos ha hecho para actuar y por lo tanto no es una maldición, como se ha pensado en el pensamiento católico, que sabéis que era tradicionalmente pensar que el trabajo era resultado de la caída, como veremos mañana. Esto no es el panorama bíblico. El panorama bíblico es que el ser humano actúa, ¿no?, sobre la creación desde la creación misma, no desde la caída, ¿no? Por lo tanto, el trabajo no es dado como una maldición, pero tampoco es Dios para servirle, ¿no? Entonces, última parte, llegamos así a que en esos orígenes del cielo y de la tierra se abre un segundo capítulo. Siempre en Génesis, cuando veis esta expresión, el llamado Toledot, estos son los orígenes, indica que estamos en un capítulo nuevo, ¿no? El libro de Génesis es un libro tremendamente bien estructurado. O sea, cuando pasas tiempo mirando cómo está redactado, te asombra, ¿no?, que haya habido siglos en que la gente pensaba que esto era una colección casual de textos antiguos que se habían mezclado y unido y que hay una parte de un documento, otra parte de otro, según el nombre de Dios que aparezca pertenece a una fuente o pertenece a otra, porque es un libro tan estructurado, tan claramente dirigido desde una autoría, ¿no?, que ves perfectamente cómo se desarrolla, ¿no? Y en ese segundo capítulo nos dice que fueron creados el día que el Señor hizo la tierra y los cielos, como os decía antes. El uso del término día, lo mismo se utiliza para una expresión de noche y día, un día natural para nosotros, como se utiliza para la totalidad de la creación. Entonces, lo más que podemos decir es que es un periodo de tiempo, pero no podemos ir más allá de lo que dice, porque el propio uso del término día, ¿no?, vemos que no corresponde totalmente a lo que nosotros conocemos como un día. Toda planta del campo, antes que fuera en la tierra, toda hierba que naciera, el Señor Dios aún no había hecho llover, ni había hecho al hombre para labrarla, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Y el Señor forma, Dios, el hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La vida, por lo tanto, está en Dios mismo. Volvemos otra vez al tema del principio, ¿no? O sea, es Dios el centro y sentido de todo. Si Él no nos diera el aliento, la inspiración de vida, no hay una vida inmortal, indestructible en nosotros, que exista, que llamemos alma o que consideremos que está ahí de una forma permanente. Depende de Dios, ¿no? Entonces, el aliento de vida es también lo que el hebreo llama alma. Es la realidad de lo que somos dependiente de Dios, ¿no?, totalmente, ¿no? Entonces, lo crea del polvo de la tierra, ¿no?, mostrando, por un lado, de dónde compartimos nuestro origen, ¿no? O sea, somos un producto, una obra suya, ¿no?, y al del polvo venimos y al polvo volveremos, ¿no? La realidad del ser humano es que es ese polvo que se cree realmente ser algo más de lo que es, ¿no? Pero finalmente, ¿quién es el que hace la diferencia de que sea algo más que ese polvo? Es Dios mismo, el que produce la vida, ¿no?, y también el que la puede dar eternamente, ¿no? Entonces le sopla ese aliento de vida en un acto personal de intimidad, ¿no? Y esto, claro, es lo característico también del ser humano.
Lo otro, digamos, es creado por su palabra en su acción sobrenatural, pero cuando le da la vida, ¿no?, le ha soplado ese aliento de vida como si fuera de su propia boca, ¿no? Hay una relación íntima y personal en el origen mismo de nuestra vida. Y es así como Dios planta un huerto en Edén, al oriente, al este, poniendo al hombre en el que se había formado, ¿no? Y el Señor hace nacer de la tierra todo árbol delicioso, bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio de ese huerto. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Fijaos que hay dos árboles, no hay uno solo, ¿no? O sea, en la descripción que se describe, ¿no?, aquí nos habla de una diversidad, por un lado, ¿no?, de árbol que hace todo lo delicioso. Luego te habla de un árbol en particular, ¿no?, que es el árbol de la vida, que está en el centro. Y luego te habla del árbol de la ciencia o del conocimiento, ¿no?, del bien y del mal, ¿no? Sale del Edén un río que riega el huerto y se reparte en 4 brazos, muy difíciles de ubicar ninguno de ellos geográficamente, aunque han hecho intentos, ¿no? Ha habido antiguos exploradores en el siglo XIX que buscaban, ¿no?, dónde estaba el Edén, ¿no? Y algunos de ellos estaban tan convencidos de haberlo encontrado, ¿no?, que un famoso de estos exploradores, geógrafos ingleses, declara haberlo encontrado en Polinesia, ¿no?, y decía que estaba en una isla. Y a partir de ahí muchas veces se habla por eso de estas islas como paradisíacas, ¿no?, como si fuera el paraíso mismo, ¿no? Pero lo han intentado encontrar en todas partes, ¿no?, el paraíso o el Edén. No hay un cuadro que te dé claramente, hay un río que conocemos con ese nombre, pero claro, su descripción no corresponde a lo que vemos aquí, ¿no?, que era en el relato de la creación, ¿no? El río está el Pisón, que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro es bueno, también bedelio, onice. El segundo río es Gión, el que rodea la tierra de Cus. El tercero es Hidekel, que va al oriente de Asiria. El cuarto es Éufrates, que es el más reconocible. Pero luego toma a Dios al hombre y lo pone en ese huerto para que lo labre y lo guarde. Y manda al Señor diciendo: de todo árbol de ese huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, de este último, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Claro, esto es lo que tenemos tan profundamente arraigado en nosotros, ¿no? La resistencia que tenemos, ¿no?, de que alguien te diga lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, nuestro sueño e ilusión es que te dijeran: haz de la vida lo que tú quieras, pero no me pongas ninguna limitación, no me restrinjas, ¿no? ¿Qué hay en el fondo de la resistencia de la mayor parte de las personas contra la religión, ¿no? Pues la misma que la hay contra cierta idea de moralidad. O sea, si la moralidad es decirme no hagas esto y no hagas lo otro, yo no quiero saber nada de eso. O sea, hay en nosotros un espíritu que se levanta contra todo lo restrictivo, ¿no? Es como una camisa de fuerza que finalmente te va a complicar. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, si la vida ya encima es difícil, ¿no?, complicada, y tiene tantas circunstancias que realmente no controlas, encima, además, nos vamos a preguntar, ¿no?, ¿qué otras restricciones le vamos a poner más que la propia vida a la que te da? O sea, si ya estoy limitado por muchas cosas, encima me voy a limitar yo mismo con otras muchas cosas, ¿no?, que me vengan impuestas desde fuera, ¿no? Entonces, esta visión que busca la autonomía, ¿no?, la independencia, ¿no?, de toda restricción, ¿no?, está tan profundamente arraigada en nosotros que cuando nos dicen las reglas, las normas, ¿no?, yo no sé vosotros, o yo soy muy torcido, pero enseguida pienso, bueno, ¿y cómo van a controlar que estoy cumpliendo esta norma, ¿no? O sea, enseguida ya la primera idea que te viene es cómo se podría transgredir esa norma, ¿no? Enseguida empiezas a pensarlo, la manera en cómo van a poder asegurarte que tú cumples esa norma, ¿no? Estamos hechos de tal forma, como vamos a ver mañana en la caída, que nos resistimos a ello, ¿no? Sin embargo, en nuestro propósito original, como veis, ¿no?, está esa limitación, ¿no?, de que es el propio autor de la vida el que discierne lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, ese árbol del conocimiento, del cual no puedes comer, es no poder por ti mismo, ¿no? Finalmente, escoger y elegir qué es lo bueno, qué es lo malo. Claro, esto es lo que realmente una y otra vez luchamos con ello, ¿no? O sea, el hecho de que, ¿por qué tú no vas a poder saber qué es lo mejor para ti, ¿no? Claro, y nuestra sociedad, como veis, cada vez intenta rizar el rizo, buscando finalmente cuál es el mínimo, ¿no?, común y denominador de lo que podía ser ético, ¿no? Lo que hoy llamamos valores, ¿no? Esta expresión que le estoy empezando ya a coger manía porque es que es tan absolutamente repetida, ¿no?, de los valores, ¿no? Pero es como el buscar el mínimo, ¿no? ¿Que cuál es, no? El no hacer daño al otro, ¿no? O sea, en el sexo todo es permitido, excepto lo que no tenga consentimiento.
sea un menor o sea por violencia, pero todo lo demás es adopción y decisión, ¿no? O sea, es como estar buscando a ver cuál es el límite donde pongamos la ética al nivel más básico y fundamental para poder establecer, estos son los valores, ¿no? Y claro, en esto se supone que todos nos unimos, claro, esta es la afición, ¿no? La fantasía, ¿no? Que todos compartimos estos valores universalmente y que según esos valores sacrosantos, ahí nadie va a querer transgredirlos porque esos son los principios. Pero claro, estamos hechos siempre con ese afán continuo de transgredir incluso el más mínimo de los valores que pongas denominadores. O sea, quieres ponerlo todo, reducirlo a lo básico, pero finalmente te encuentras la realidad que veremos a continuación, ¿no? Pero eso será mañana. Hoy lo que vemos, para acabar, es el hecho de que Dios en el versículo 18 le dice, no nos dice a quién, a Dios mismo entre sí, se habla en esa realidad diversa de Dios que hemos llamado el hecho del Dios trino, ¿no? Latente en el relato de la creación, ¿no? Obviamente que hasta el Nuevo Testamento no vemos una revelación claramente de ese Dios trino con la claridad que hay, ¿no? Pero hay ya como una diversidad en el lenguaje, una pluralidad con el que Dios se habla a sí mismo en plural, ¿no? Y habla consigo mismo, ¿no? Y le dice así, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Le haré una ayuda idónea para él. Y el Señor forma pues de toda la tierra la bestia del campo, ave del cielo, y trae a Adán para que viera cómo le había de llamar. Y pone a Adán, llamó así a todos los animales, dándole su nombre. Esto aparte de una canción de Bob Dylan, que luego Joaquín Sabina parodió, realmente es un cuadro curioso, ¿no? de cómo el nombre, en cierta forma, le da como una identidad, ¿no? El ser humano le pone nombre a las criaturas, ¿no? Y es así como que adquieren un orden, una clasificación, ¿no? Nuevamente vemos como el espíritu científico, dice Dawkins, el ateo famoso, agresivo contra el cristianismo, dice el mal de el origen de todos los males de la humanidad es la religión. Dice, pero sin embargo, paradójicamente, es la explicación y el origen de la ciencia. O sea, ese afán de clasificar y de ordenar que vemos en la Biblia, lo adquiere la religión monoteísta judio-cristiana. Claro, la ciencia no nace en Calcuta, no nace en un contexto distinto al que es de Occidente. ¿Por qué? Porque es desde esa concepción de separación del creador y la criatura, ¿no? De la creación como algo que puedes estudiar, analizar, que puedes investigar, poner nombres, clasificar, que surge la ciencia moderna. Claro, la ciencia moderna tiene que partir de la observación, y de la observación, la intervención en la realidad, ¿no? Intentar ordenar, clasificar, ver la lógica, los principios, las leyes, ¿no? Y esto Dios vemos que hace al ser humano con esa capacidad, ¿no? De poder incluso de toda la creación distinguir hasta con nombre a esos seres. Pero ninguno de ellos era realmente la ayuda que fuera necesaria para el ser humano, ¿no? O sea, tenemos animales de compañía y a algunos nos cuesta imaginar vivir sin ellos, pero todos tenemos que prescindir. Tienen vida corta, además, y por mucho que sea traumático, la vida sigue aunque tu mascota se muera, ¿no? Y el ser humano necesita algo más, ¿no? Que un animal sustitutivo a los hijos, ¿no? Como tienen a veces algunas parejas, ¿no? Que no tienen hijos y tienen los animales, ¿no? Y esa es su vida, ¿no? Pero hay una frustración por la cual el animal no llega finalmente a poder darte lo que otro ser humano puede darte. Y entonces es que el Señor, ¿no? Hace finalmente caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras duerme toma una costilla y cierra la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios ha tomado del hombre hace la mujer y la trae al hombre. Y le dice a Adán, esa es ahora, dice el propio Adán, el hueso de mis huesos, la carne de mi carne será llamada varona, porque del varón fue tomado. La estructura parece poética, que es como si fuera la primera composición de poesía que la Biblia incluye. Y el nombre, por lo tanto, de mujer, como bien se explica aquí, es simplemente la misma raíz del nombre del hombre. O sea, es varón, varona, o sea, es una variación simplemente del mismo nombre, la identidad del ser humano. Por lo tanto, si alguna vez escribes un libro, no pongas el error en el título, ¿no? Y decir que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ¿no? O sea, el ser humano está hecho en una misma realidad. Entonces, aunque nos parezca ser de otro planeta, realmente compartimos esa misma realidad y creación, ¿no? Y así se ve en el propio nombre, ¿no? que designa, ¿no? Por el cual estás hablando de alguien que aunque enfatizamos las diferencias, ¿no? Enfatizamos tantas veces lo distinto que somos, ¿no? Forma parte de nuestro propio ser, ¿no? de nuestra propia vida, ¿no?
Y entonces encontramos la institución de esa unión que la Biblia llama y consideramos como el matrimonio. El término es cierto como tal, que no aparece en la Biblia. Sin embargo, luego vemos que cuando al Señor Jesús le preguntan por el matrimonio, vuelve a este relato de la creación, donde no se utiliza la palabra matrimonio, y establece ahí esto como el invento de Dios, es la creación de Dios. O sea, no es una convención humana que llega a partir de cierto momento, vamos a crear una estructura económica para la unión de estas dos personas para saber cómo poder administrar sus bienes, ¿no? Sino que realmente es una idea de propósito divino por el cual Jesús mismo dice que se ha creado el matrimonio, lo que se llama en el contexto del Nuevo Testamento matrimonio, ya en el momento de la creación. Claro, esto hace que, como podamos ver, hay ciertos órdenes en la creación que están establecidos desde el principio, sea cual sea la raza, la lengua, la cultura, la nación, incluso el género o el sexo. O sea, hay ciertos órdenes que vienen determinados ya, digamos, en el orden desde el principio y que va más allá de la fe, de ser creyente o no creyente, ¿no? Y están establecidos así. En la teología católica esto es muy importante porque le llaman la teología natural. Es como el orden que no puede romper o vincular, ¿no? O vamos a ver, claro, todo entra en una crisis a continuación, ¿no? En el capítulo 3, pero el principio es que Dios ha unido así al hombre y a la mujer, ¿no? Como hablaremos otro día, y no voy a entrar en ello, aparte de que no tenemos tiempo porque vamos a tener ocasión de hacerlo, ¿no? Son ambos de diferente sexo, o sea, es hombre y mujer. No crea a alguien del mismo género, el mismo sexo, para poder llegar a esa unidad, sino que el propósito de Dios era claramente heterosexual, que esos dos sexos se complementaran y unen a ello. Y ambos estaban desnudos, ¿no? Deben dejar a su madre, a su padre y unirse y ser una sola carne, ¿no? Y vemos finalmente las últimas palabras es que no se avergonzaban, ¿no? Entonces, en ese cuadro ideal del Edén no estamos ninguno de nosotros, ¿no? Podemos pensar, imaginar, ¿no?, cómo sería la vida sin que hubiera mal, sin que hubiera enfermedad, sin que hubiera muerte, pero es un esfuerzo de imaginación, ¿no? Realmente el mundo es lo que es, ¿no? Y no podemos imaginarlo sin el mal. Está tan unido a nosotros que igual que no podemos imaginar la bondad pura, el mayor acto de magnanimidad, de benevolencia, está manchado, mezclado por esa realidad que vamos a ver mañana, que es el pecado, ¿no? Entonces, incluso lo bueno que hagamos en esta vida tiene un interés egoísta, tiene finalmente un afán de autosatisfacción, de autopromoción, de reconocimiento de uno mismo. No hay un bien puro. Todo el bien que hacemos está condicionado por un interés que no es limpio, puro totalmente, ¿no? Pero igual ocurre con el mal, si os fijáis, ¿no? No conocemos el mal puro, o sea, incluso la gente que parezca un demonio, ¿no?, realmente de superversión, tiene rasgos sorprendentes a veces de humanidad, ¿no? Todos los mafiosos tienen familias maravillosas por las que darían su vida y se sacrificarían, ¿no? O sea, hay el más terrible criminal que te damos tiene rasgos de misericordia insospechada en ciertos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un demonio. El ser humano no es ni un ángel ni un demonio. Somos seres humanos, ¿no? Y en esa realidad que nos muestra aquí la palabra de Dios, ¿no?, fuimos creados con una cierta inocencia original, ¿no?, por la cual desnudos no se avergonzaban, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con la realidad de nuestra propia vida como es ahora? No podemos volver atrás al Edén, al este del Edén, lejos de aquella realidad, no hay regreso posible, ¿no? Sin embargo, cuando toda generación anhela y sueña un mundo mejor, que está sino deseando volver al paraíso perdido, ¿no? Aquel lugar que ha dejado, que piensa que tiene que estar en algún sitio, ¿no? C.S. Lewis decía que esta era una de las razones para creer que aquello de lo que la Biblia nos habla, de ese mundo que Dios ha hecho y que se propone recrear, renovar, hacer de nuevo, es una realidad. Porque dice, ¿de dónde te viene este anhelo y deseo de una realidad que no es conocido? ¿Es simplemente la fantasía, el sueño de lo que te gustaría? ¿O es que existe esa realidad en algún lugar y en otro sitio, ¿no?, donde esos sueños son realizados, ¿no? Él dice, nuestra mente está hecha por el cual las ideas responden también a realidades, ¿no? Lo que tú conoces o lo que tú piensas viene por cosas que
que tú percibes como verdaderas, aunque no hayas estado. Todos hay lugares que podemos mencionar por nombre en los cuales jamás hemos estado. No dudamos que existan, están en algún sitio, pero no hemos tenido la oportunidad de poder llegar a ellos, ¿no? En la vida también creemos que hay realidades, aunque no las hayamos conocido o experimentado. Antes de estar casados, los que estemos todavía casados, podíamos tener una idea de lo que era el matrimonio, ¿no? Y de lo que era estar unido a otra persona. Pero desde luego que hasta que no la hemos vivido, hasta que uno no está realmente comprometido, no se da cuenta de lo que es. Te imaginas algo, tienes una idea, pero realmente no sabes lo que significa hasta que lo experimentas, ¿no? Y es en la experiencia, ¿no?, muchas veces que nos damos cuenta de quiénes somos. Y por eso es que no deberíamos finalmente pensar sobre estas cosas sin darnos cuenta, ¿no?, de la necesidad que tenemos de un conocimiento experimentado de ello. Si decimos que somos dependientes de Dios, no estamos diciendo solamente que debemos darle gracias, ¿no?, esta mañana, de que tenemos esta vida, aliento, la salud mayor o menor que podamos tener, se la debemos a Él, ¿no? No estamos simplemente declarando, ¿no?, un hecho evidente, ¿no?, que es nuestra dependencia, ¿no?, nuestra dependencia de otros, de la vida misma, de lo que quieras llamar, ¿no? Lo que decimos es que cuando dependemos de Dios como criaturas es que dependemos de nuestro sentido y propósito en la vida, ¿no?, de conocer y saber quién es ese Dios. Y eso es lo que Génesis 1 y 2 te está diciendo, que nunca podrás encontrar realmente la razón por la que estás aquí, ¿no?, sin preguntarte quién es Dios, ¿no? Entonces, la pregunta de quién es Dios, lejos de ser un entretenimiento vano, ¿no?, una forma de pasatiempo para aquel que no tiene nada mejor que hacer, es clave y fundamental para nosotros, ¿no?, hoy, ¿no?, en este momento, ¿no? Si no sabemos quién es Dios, ¿no?, tampoco vamos a descubrir nunca qué es lo que hacemos en este mundo. Por muy mezquino, miserable que sea, asqueroso que puede llegar a ser este mundo y esta vida, ¿no?, finalmente, ¿qué hacemos aquí, no? ¿Qué sentido tiene mi vida o mi propósito? Nunca lo descubrirás en ti mismo. Ni siquiera mirando a tu alrededor, ¿no?, esta creación y naturaleza que tengas, vas a encontrar la razón de esa vida misma, ¿no? Tienes que mirar más allá, ¿no?, aquel que está desde la eternidad. Y lo que quiero deciros finalmente es que aquel que ha creado todas las cosas, ¿no?, es también el único que puede dar sentido a ellas. Por eso quiero acabar con un texto de Hebreos, en el cual se nos llama a apuntar al verdadero hombre. Dice así Hebreos capítulo 2, ¿no?, versículo 8, que ese nuevo Adán, ese verdadero hombre, todo lo sujetó bajo sus pies. Y en cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó que no fuera sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, dice el verso 8 del capítulo 2 de Hebreos. Pero dice el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento y de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. ¿Por qué ese Dios eterno que estaba desde el principio, que había hecho todas las cosas, decidió sujetarse, limitarse al tiempo, al espacio, a nuestra vida y realidad humana? La única explicación que tenemos es que ese Dios, tu vida y mi vida, le importa. No hay otra razón por la cual poder entender que ese Dios, que no tenía ninguna limitación ni sujeción, quiso venir y ser uno de nosotros y sufrir la muerte misma, a la que todos nosotros estamos abocados. Y la única explicación la encierra esa bonita palabra, pero con tan poco significado, muchas veces, que llamamos amor. De tal manera, ¿no?, amó Dios a esa su creación, a ese su mundo, ¿no?, que quiso venir a este mundo y hacerse como si fuera una de sus criaturas. No como, sino realmente. Participar, hacerse verdaderamente un ser humano. Y lo hizo con un solo propósito, nos enseña la Biblia, que es rehacer todo aquello que ha sido roto, que es cumplir todo ese propósito que se ha perdido, ¿no?, que es sanar todo aquello que está herido, restaurar todo aquello que se ha estropeado, ¿no? Por lo tanto, cuando sientes tu vida
rota, ¿no? Cuando ves que carece tu vida de propósito, ves tu existencia vacía, ves tu vida arruinada, ¿no? Una y otra vez de muchas maneras. La única solución es mirar fuera de ti. No a ti ni a este mundo, sino a ese verdadero hombre que es Cristo Jesús. En Él es posible la realización de todo lo que ahora nos falta. Esa vida íntegra que no tenemos. Esa humanidad, ¿no? Por la cual tantas veces nos comportamos incluso como si fuéramos animales, ¿no? Sin sensibilidad alguna. En Él está la plena sensibilidad en la realidad humana. Y ahora es cierto, dice Hebreos, que no vemos todo sujeto bajo sus pies. La vida no es como Cristo es, porque el ser humano y este mundo no está sujeto todavía a Él. Y en este mundo encontramos múltiples cosas que nos hacen dudar de que haya un Dios, ¿no? Que haya un orden, una providencia y un cuidado de este mundo. Pero nos dice Hebreos, aunque todavía no vemos, ¿no? Que todas las cosas le son sujetas, ¿no? Todo será sujeto bajo sus pies, ¿no? Entonces aquí es donde hace finalmente un llamado a la fe, sin el cual no deberíamos acabar esta meditación, ¿no? El ver más allá de las cosas, de la realidad que ahora tenemos y conocemos, ¿no? Y ver a dónde, mirar a quién, aquel que es el verdadero hombre, Cristo Jesús. Él fue hecho un poco menor que los ángeles. El ser humano, está diciendo en este capítulo, no es un ángel, no es un demonio, es humano. Y Dios se hizo como uno de nosotros, ¿no? Y nos dice que, siendo coronado de gloria y honra, padeció la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Todo lo que ahora nos rodea, la vida misma, está cubierta, como decía el escritor Proust francés, de un polvo de muerte. Nos recuerda la mortalidad que estamos, ¿no? El cuerpo, cada vez que te miras cada mañana, ¿no?, al espejo, te das pena, ¿no? ¿Qué ha quedado? ¿De quién era? Ves las fotos antiguas y dices, bueno, ¿cómo era, no? Y ves que todo es como un continuo declive, deterioro. Las dolencias, supongo que todos compartimos lo mismo, ¿no? Ya te duele cada mañana, dices, si te acabas de despertar y levantar, ¿cómo te puede doler la espalda, el cuerpo, que parece que estás totalmente anquilosado, ¿no? Y, si hago ejercicio, o sea, esto, ¿qué pasa? Esa realidad de nuestra mortalidad, ¿no?, una y otra vez se hace más evidente cuando escuchas, como oímos cada día, ¿no?, de gente que hoy ya no están con nosotros, ¿no? Y cuando eras joven no sabías ni quién era, ¿no? Sabes que se ha muerto alguien, ¿no? Eran lo que le ocurre a otros, ¿no?, lo que le pasa a los demás, ¿no? Pero lo veías tan lejos, ¿no?, el día que eso te pasara a ti, que eso te ocurriera a ti, ¿no?, que podías vivir inconsciente, ¿no?, de esa realidad, ¿no? Ahora, una de las cosas que más me fijo siempre en las noticias son los obituarios, ¿no? Porque claro, ya no hay nadie que se muera que no conozca. O sea, había un tiempo en que no tenía ni idea de quién eran los que se morían, ¿no? Pero de verdad, se ha muerto este hombre. ¿Pero cómo se ha podido morir? ¿Pero qué edad tenía? Lo primero que preguntas, ¿no? ¿Pero qué años tenía este hombre? ¿De qué se ha muerto? ¿No? O sea, porque ¿qué no acabas de creerte realmente que pueda morirse? O sea, y cada vez ves que el espacio de tiempo, ¿no?, entre esas edades y el tuyo es menor, ¿no? Y dices, bueno, aquí por ley de vida me quedan 4 días. O sea, es que esto no hay más vuelta que darle. O sea, los años pasan, la vida está ahí acostumbrada. Entonces, ¿cómo entender ese propósito de ese Dios eterno de la creación, ¿no?, sin entender el asombro, lo incomprensible de que Dios quisiera hacerse una criatura mortal como nosotros? Él, que tenía el aliento de vida, que lo sopló y nos lo ha dado desde el principio. ¿Por qué ha querido prescindir de Él, ¿no? ¿Por qué ha querido morir en una cruz, ¿no?, padecer como nosotros hacemos, si Él era el eterno, el inmortal? En francés se le llama así a Dios en las Biblias, ¿no?, el eterno, ¿no? Es aquel que no está sujeto, ¿no?, a toda esta limitación del tiempo. ¿Por qué ha querido Él padecer, gustar, vivir y experimentar por Él mismo la muerte, ¿no? La única respuesta que yo puedo ver a la luz de ese Evangelio es para poder librarnos de ella. Para que esa realidad ineludible que no podemos escapar,
que nos parece que estamos abocados a ella y que inevitablemente te alcanzará, pueda ser finalmente vencida por aquel que voluntariamente, ¿no?, quiso sujetarse a ese poder de la muerte y ese imperio para librarnos a él, ¿no?, del poder de la muerte. Y yo creo que finalmente eso es lo que dará sentido y propósito a nuestra vida, ¿no? Que Dios, amando de tal manera a este mundo, vino a él, ¿no?, para que, pudiendo conocerle, creerle, confiar en él, nos diera vida más allá incluso de la propia muerte. Vamos a pedirle a Dios que podamos, así, de esta manera, ver que nuestra vida puede ser más de lo que es ahora, ¿no?, y que solamente lo será gracias a otro, que es Cristo Jesús, el verdadero hombre, y que por su muerte podemos tener vida, y una vida que realmente merece la pena, una vida auténtica y para siempre. Vamos a pedírselo a él. Oh Dios, en esta mañana nos damos cuenta, Señor, de lo cerca que estamos, Señor, de ese momento y de esa realidad en la cual, cuando menos lo esperamos, Señor, tenemos que dejar y partir de esta vida. Y no acabamos de aceptar, Señor, y de acostumbrarnos a ello. Sabemos que está ahí, pero, Señor, la realidad pone su sombra sobre todo lo que vivimos y experimentamos. La temporalidad, ¿no? Señor, nuestro propio cuerpo una y otra vez, Señor, nos molesta, Señor, que no podamos a veces ni reconocerlo, que nos parezca que seamos otros, Señor, de lo que fuimos un día. Señor, tú sabes lo que nosotros experimentamos, porque si bien no conociste, Señor, el envejecimiento, has gustado, Señor, la muerte misma. Has probado por tu propia experiencia, Señor, el sabor amargo de esa copa, Señor, por el cual has querido sujetarte a ese padecimiento y dolor de la peor muerte posible, la muerte de cruz. Una muerte, Señor, que entendemos que fue más allá del sufrimiento y del final de esa vida físicamente, que fue la tortura que implicó, Señor, en primer lugar emocionalmente, saber que estabas hecho para vivir eternamente, que era una negación de la realidad de quién tú eres, Dios, encarnado en la persona de tu Hijo, gustar y saber, Señor, lo que es la muerte, lo que es perder un hijo, lo que es la realidad, Señor, que está en contradicción con toda tu eternidad, oh Dios. Nos maravilla pensar que eso lo hiciste por causa de nosotros, que desde la eternidad, desde el principio, desde antes de todas las cosas, nos vistes y de tal manera nos amaste, Señor, que dijiste que querías experimentar, conocer esto, para librarnos, Señor, de esa realidad que iba a acabar destruyéndonos. Señor, te queremos dar gracias, Señor, porque por medio de Cristo Jesús tenemos vida y vida eterna, Señor. Que podamos una y otra vez, Señor, pensar en Él y darnos cuenta, Señor, que por su dolor y por su muerte podemos disfrutar de una vida nueva y mejor para siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.